¿ustedes recuerdan de que el 6 de abril eh, una cápsula que se llama Orión pasó cerquita de la Luna, que es lo más cercano que yo he estado de ver que el hombre haya estado cerca de la Luna? Entiendo que el hito más importante es cuando el hombre llegó a la Luna, entonces quería preguntarles, ¿qué recuerdo tienen ustedes de la carrera espacial? ¿Cuál es el primer recuerdo, Ernesto, que tienes tú de la carrera espacial? Bueno, el primer recuerdo que tengo de la carrera espacial es en mi infancia, muy pequeña, por allá, por 64, será 65, cuando supe de esta carrera entre los Estados Unidos, ¿no es cierto?, y la Unión Soviética, y se lanza la nave con todo el tema de Yuri Gagarin, la perra laica y todo eso. Pero posteriormente, ya en las misiones Apolo, evidentemente que yo tenía como 9 años, vivía en la ciudad de Valdivia, en el sur de Chile, en el fin del mundo. Y en una noche de invierno del 20 de julio del año 69, creo que fue, en una noche de lluvia estábamos todos expectantes en familia, escuchando la radio Portales de Santiago, el magnífico evento que significaba el viaje del Apolo 11 con tres astronautas norteamericanos, dos de los cuales iban a alunizar. Era un evento realmente que nos evocaba todas las películas y las revistas de ese tiempo, ah, de ciencia ficción. Y escuchamos en la radio de pronto que ya el- la nave había alunizado, y en ese momento el astronauta Armstrong, Neil Armstrong, pisaba la luna por primera vez como ser humano, por primera vez. Ahí se posicionaba una huella en la superficie lunar. Y recuerdo después, no en ese momento, pero después recuerdo esa famosa frase, ¿no es cierto? Un pequeño salto, un pequeño paso para el hombre y un salto enorme para la humanidad. Lo que de alguna manera, ¿ah?, en una forma muy especial, yo diría que casi ritualístico, así, ¿ah? Familia nos hacía sentir parte de un proyecto a todos, porque él dijo, es un gran salto para la humanidad, convocando, incluyéndonos a todos los que estábamos escuchando por radio, los que estaban viendo eso por televisión, en una televisión obviamente muy básica en ese tiempo. No, esos son los recuerdos que tengo, los primeros recuerdos que tengo de esto, de la ¿Cuántos años carrera tenías, Ernesto, espacial y ahí? todo el avance de esta tecnología y de esta ciencia hoy día. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 9 años para el alunizaje. ¿Ya? 9. Y tú, José, cuántos años tenías en tu primer recuerdo? Estaba sacando cuenta justamente, yo ya tenía 13 y había empezado ya a desinteresarme del tema que nos había interesado muchísimo cuando éramos chicos. De hecho, yo entré a la carrera espacial por Mm. culpa de Cassius Clay, Ya, porque mi papá compró la radio, la tono Platino, para escuchar la pelea de Cassius Clay con Sonny Liston, que la ya. escuchamos una noche en casa. Y a partir de ahí, escuchábamos todas las noches un programa estadounidense que se llamaba La Voz de las Américas. Ujú. Y ahí en ese programa se hablaba mucho de la carrera espacial. Se hacían comentarios, incluso cuando había los lanzamientos previos de la misión Apolo, la famosa cuenta hacia atrás, 10, 9, 8, que la decían en Ya. inglés, para nosotros era algo extremadamente emocionante. Y los chicos de esa época salíamos de noche a buscar los satélites que los otros días creo que no sé a quién le comentaba, hoy sería imposible porque la luminosidad actual ya impide verlos. Pero en esa época nos sentábamos todos los chicos en la vereda a ver quién encontraba primero un satélite que estaba pasando. Y también en esa época todavía se hablaba mucho de la supuesta invasión de los marcianos. Ah, Entonces era un gran tema infantil, la invasión de los marcianos, los cohetes al espacio. ¿A vos te gustaría ir? Esas eran las conversaciones de los niños. Pero ya cuando fue el alunizaje, que yo ya tenía 13, es como que ya me había empezado ya a interesar en otros asuntos. Obviamente lo miré por la televisión, leí lo que había en su momento, pero quizás sea curioso que me había impactado mucho más antes, cuando al mm, escucharlo por la radio durante la noche,
me llenaba la cabeza de imaginación, era más impactante. ¿Y tú lo viste en el momento porque lo viste en televisión a diferencia de Ernesto, Sí. no? Ah, qué bien, ¿ah? Qué lujo. ¿Y tú, Didi, allá en el otro lado del mundo cuando estabas en África en esa época, cierto? Bien, yo me siento un poco más fuera de eso términos de experiencia. Ninguno, porque primeramente nació en década del 80. Ya. ¿Eh? Ya había pasado la primera época de la guerra, de la carrera espacial entre Estados Ya. Unidos y Rusia. Y segundo, en el contexto de mi continente, que es África, que particularmente en Congo, tenía otra prioridad porque mi país accedió a independencia en la década de 60 y tenía otra prioridad, ni siquiera hablaba de eso. No, yo se queda como solo por los archivos históricos que puede estudiar luego que empezaron a tener contacto con la cuestión de investigación científica en la década de 75, eso para lo grande, que intentó una empresa alemana que fue para instalar y para empezar a desarrollar, pero 5 años después no tuvo éxito a ese término. Lo que yo tengo como experiencia propia, si lo puede decir, es recién de 2 semanas pasado de ese último viaje Ya. Lo espacial. del Artemis, claro. Sí. Oye, pero Didi, ¿tus papás no hablaban de eso? No, mi papá no Ya. hablaba de eso. No Oye, hablaba de eso. Ni siquiera, no sé si se enteraron de esto, porque en su época conversación de ellos era la lucha para la independencia. ya. La lucha para la independencia. Eh, Esto, cuestión de carrera espacial, era accedido de su conocimiento de esa época, no era centro de su interés. Oye, porque a mí me llama la atención, Didi, porque yo entendía de que hay noticias que son universales. Y una de esas noticias universales yo pensé que era el hombre llegando a la luna y escuchándote, parece que no era así, pues. ¿Por qué Bien, crees tú que no era así? exactamente. Diciendo que hombre llegó a la luna, sí, lo podrían enterar, pero no se instalaron como generaron interés como el mundo occidental. Sí, Ya. todo el mundo sabía que sí, Colombo llegó a la luna, pero no era de interés común de charla, a ver, curiosidad para ver qué pasaba exactamente, ¿no? No era de interés de, por lo menos, de los congoleños en particular, de espera de donde yo vivía, ¿no? Donde mi papá vivía. Pero eso es natural, porque, Didier, si viajáramos hoy a alguno de esos pueblitos amazónicos que hemos conocido, seguramente hoy, en el siglo XXI, tampoco sería muy interesante para ellos el tema de Artemis, Claro. porque la realidad diaria pasa por otro lado, y por Mm. más que se enteren que lanzaron un cohete, eso lo más probable es que no forme parte de sus intereses cotidianos. Es bastante normal, me parece a mí. Y claro, porque hasta hoy ahí pude leer alguna cosa sobre el tema de investigación en el Congo, la cuestión espacial, tampoco no está tan desarrollado. Ya. Arrancó un proyecto, se estancó en 2016, pero ahí muy poca gente que lo tiene idea o lo sigue. Oye, Ernesto, No, porque tú hablaste de la perrita laica y eso, yo nací el 71, por lo tanto no vi el alunizaje, pero en mi casa se hablaba de la perrita laica, se hablaba, tú hablabas de, ¿cómo se llamaba el ruso que llegó? Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, ¿cierto? Y después hablaba, uno se sabía los nombres de los tres astronautas. ¿Qué te Sí, parece lo que dice claro. Didi, que en África esto no les importa? Aldrin, Colin y Armstrong, claro. Claro. Sí. ¿Qué te Y parece el, lo y que el, dice y el Didi? sacrificio, y se hablaba del sacrificio que había hecho Collins, de tener que esperar a sus compañeros cumpliendo un rol extraordinario, mientras de alguna manera se robaba la película Armstrong y Aldrin. Eh, pero cumpliendo un rol extraordinario, si no se quedaban en la luna, si el otro fallaba. O sea, todas esas cosas se conversaban, se analizaban. Y yo, a pesar de que tenía 9 años, a mí me gustaba mucho, al igual que decía José recién, me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con el espacio. Bueno, habían revistas de caricaturas
que hablamos mucho de eso, Flash Gordon y otras, no sé, Sí, y las películas series de antiguas. televisión. Entonces, ¿Te claro, acordás de claro. las series de Entonces, televisión? yo veo Perdidos en el que espacio. en nuestros países, y particularmente en mi caso, yo estaba muy pendiente porque además a mi padre le gustaba toda la temática extraterrestre. Entonces, Ya. escuchábamos muy seguido en la noche programas que tenían que ver con eso. En la radio, como decía José, era además una dimensión extraordinaria, era como haciendo y me vas a disculpar, José, que a lo mejor no es lo mismo, pero es como cuando uno se mete a un libro que genera una enorme cantidad de imaginación que enriquece, ¿no? Tu Totalmente. pensamiento. En el caso de la radio sucedía, creo yo, un fenómeno parecido que es distinto al de la televisión. Oye, Entonces, chicos, ah, y una consulta porque nosotros que somos los lolos con Didi, los más jóvenes, ¿cómo describía a alguien en la radio el alunizaje? es que es No, al increíble. alunizaje no lo vi en la radio. Lo que se escuchaba de noche en las radios, en La Voz de las Américas, eran los comentarios sobre la carrera Ah, ya, espacial, sobre Houston, que hablaba algún científico en inglés y el locutor lo traducía. Pero más allá de eso, yo creo que lo que no se puede ver hoy era qué significaba Estados Unidos en aquella época para nosotros los sudamericanos. En esa época, los años 60, en Sudamérica ni siquiera existía el jean, el vaquero. Y la mm, única manera de acceder a un jean era ir a una iglesia y esperar que en la ropa que mandaban los estadounidenses para los países pobres viniera un jean. ah, Y ya. el que obtenía ese vaquero y se lo ponía, que era marca Far West, todavía me acuerdo, era el héroe del barrio, era el único en el barrio que tenía un vaquero. Entonces, la cultura estadounidense tenía un peso extraordinario que hoy yo no creo que lo tenga para la visión sudamericana, porque bueno, Sudamérica ha crecido muchísimo además, pero todo lo que venía de allá parecía algo absolutamente extraordinario. Pero para un niño, Mm. la llegada de un jean era tan importante como la llegada del hombre a la luna. Ah, buen No era punto. menos importante, Sí. Y era tú, Ernesto, otra que tú lo cosa. escuchaste, ¿cómo fue, cómo lo describían? Yo, Sí, porque tú lo escuchaste por radio, ¿no sí, es cierto? claro, mira, es que es una cosa espectacular, porque era como los radioteatros, ¿no? Tú te Mm, ibas imaginando todo. Decía, por ejemplo, en los recuerdos que tengo, obviamente, el módulo lunar se acaba de desconectar de la ya, nave nodriza, el módulo avanza en una condición de expectación, seguramente el ánimo de los astronautas está ahí, se va acercando. Y había una cuenta también regresiva que tenía Houston, ¿no? ya, Entonces, decían ellos, se escuchaban las voces en inglés, cuántos segundos faltaban para el alunizaje, y así como decía la cuenta regresiva en inglés, y decía, alunizó, ¿ah? Vamos a ya, esperar que se abran las puertas del módulo lunar Eagle, ahí se está abriendo la puerta y aparece el primer astronauta, es Aldrin, no sé, no, Neil Armstrong, Ah, que va a bajar en primer lugar, baja las escaleras. O sea, como un relato de fútbol, no, o como, como relato de imagínate lo fútbol. complejo que Mm, decía recién José, escuchar una pelea de box entre Cassius Clay en ese tiempo y Sonny Liston, decía, golpea con la derecha, va, retrocede. O sea, hoy día es prácticamente para un joven, sobre todo, mm. prácticamente imposible imaginarse cómo uno desarrollaba esa capacidad de imaginarse imágenes y ir haciendo toda una película cerebral para poder entender todo esto, que era fantástico, ¿ah? De todas Sí, maneras, era fantástico. a mí me llama la atención algo, bueno, de partida con Didi y ustedes también vamos a poder tener la vista si se produce, creo que el 2027-2028 van a ir a la Luna, van a hacer el mismo ejercicio pero van a alunizar, que era un término que tampoco, nace por eso, ¿cierto? Alunizar. Amarizar ya lo entendíamos un poquito más cuando caía la cápsula, lo que yo el recuerdo que Sí, tenía era porque caía en el mar. Pero vamos a poder ver eso, pero a mí me llama la atención algo en todo este desarrollo tecnológico. Nosotros estamos en distintos países haciendo esta conversación, cada uno en sus distintos lugares. Yo no los he presentado, pero a ver, partamos porque el que vendría de más lejos, que es Didi. Didi, ¿cuál es tu nombre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Dónde estás? Bueno, yo soy Didier Mombilo, soy de la República Democrática del Congo, pero estoy
viviendo en Argentina hace más de 15 años. ¿Y a qué te dedicas, Trabajo Mini? acá. Sí. ¿A qué te dedicas? Estoy, tengo un emprendimiento privado de la hotelería, pero también estuve avanzado en derecho, en filosofía. Ya, Estoy dando también clase a una universidad privada acá, de adulto ah, mayor, clase ya, de pues. francés. Ah, por eso te entiendes también con estos muchachos. Sí. Oye, ¿y Ernesto? Para que los que no te conocen, Ernesto. Bueno, yo soy Ernesto Salazar Briones. Yo soy chileno, soy ingeniero comercial y tengo un posgrado, digamos, maestría en administración de empresas, pero independientemente de las múltiples actividades y funciones profesionales que he tenido que desarrollar en mi vida en el mundo privado y en el mundo público, lo que nunca he dejado de hacer es estar vinculado con la educación y con la universidad. Por lo tanto, también tengo un doctorado en educación con la Universidad de Alcalá de España. Me dedico hoy día a la universidad por una parte, de manera parcial, y a la consultoría de proyectos empresariales, tanto en Chile como algunas cosas fuera de Chile. Qué Eso bien. estoy haciendo, vivo en la ciudad de Concepción, en el sur de Chile, y muy cerca del mar, para quienes no conocen Concepción, a la orilla del río Biobío, una ciudad muy linda, y acá vivo con mi familia. Ya. Eso. ¿Y tú, José? Bueno, yo me dedico a escribir libros, Ujú. vivo solo, vivo rodeado de libros y mi vida básicamente está dedicada no solo a escribir mis propios libros, sino que tengo un grupo de sudamericanos de 23 países en total, a los que les enseño literatura y con los que publicamos 4 libros por año. A eso Ah, me dedico básicamente. qué bien. Entonces ahí vamos a poner los links de ustedes, sus canales, sus redes sociales, porque la invitación que yo les hice era principalmente para conocer su experiencia de esto, porque yo quería saber cómo lo vio cada uno, Sí, porque se ha perdido un poquito la socialización, ¿eh? Antes esto lo hubiéramos hecho en el café, pero esto también nos ayuda Claro, a que, imagínate, donde nos juntamos por las distancias, ¿cierto? Ya habíamos hablado juntos. sí. Entonces, ¿Sabes ahora, qué? ¿Mm? Te Haciendo escucho. una... Yo los escucho y se me ocurren también otras cosas, ¿no? Se me ocurre hacer una comparación entre las sensaciones, sentimientos, ideas de los años 60 sobre la carrera espacial y lo que es hoy, que es un asunto eminentemente empresarial, financiero, cuyo enfoque está en la utilidad económica y en la utilización de nuevos recursos. El dueño de Amazon ahí está diciendo que su plan es sacar todas las industrias del planeta Tierra, Ujú. llevarlas a la Luna y que el planeta Tierra sea una especie de vergel incontaminado. Es decir, las ideas son otras. El por qué se va al espacio hoy no tiene nada que ver con los por qué de hace medio siglo. Y eso también yo creo que influye bastante en las sensaciones que nos generan. Me da la impresión, no sé si porque entonces yo era un niño, que antes era mucho más emocionante. El sentido, el significado de ir a Ujú. lo profundo, a lo inexplorado, de que era por primera vez, tenía un peso emocional que no sé si lo tiene hoy. sí, si me permite, yo quisiera aportar a esa idea de José, porque en la pregunta de por qué fuimos nuevamente a la Luna, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué fuimos? ¿Qué es lo que resulta interesante en esto? ¿Es una cuestión tecnológica, es una cuestión cultural, es una cuestión económica? ¿Qué significa Económico. volver? Y el programa Artemisa, en este caso, si me permite entrar ahí un ratito, eh, claro, pareciera ser que no es simplemente una repetición del histórico No, programa Apolo, digamos, sino más bien aquí hay toda una reinterpretación del tema. Ya del nombre no es casual, ¿no es cierto? Y Mm. como José seguramente lo sabe muy bien por sus avanzados estudios no es casual. en su libro, evidentemente. Artemisa, hermana de Apolo, pero también no es el mismo sentido, sino que Apolo fue, como dijiste muy bien, la conquista del espacio y ganar la carrera. Así Sugiere es. ahora Artemisa una cosa distinta, que es la permanencia y la proyección en un proyecto estratégico,
absolutamente distinto, propone una lógica de futuro diferente con un componente político, geopolítico, económico completamente distinto. Y aparte de convertir todo esto en una suerte de plataforma, ¿no es cierto?, de punto de partida hacia la conquista de otros planetas también. Se plantea, ¿no es cierto?, que Artemisa es el trampolín para poder hacer la instalación en la Luna y con esta instalación en la Luna partir posteriormente a Marte. Y ya eso todos sabemos está bastante desarrollado, bastante avanzado, hasta donde nosotros conocemos, porque evidentemente hay cosas que no conocemos. Pero comparto plenamente esa visión de que son dos proyectos con un enfoque completamente diferente. ¿Qué piensas tú, Didi? Sí, primero, lo nombro que se llama la atención porque en mitología griego, Apolo es considerado como la racionalidad, Dios de la racionalidad. Entonces, si primera misión era llegar a ver, ahora Artemis se está planteando como para ir a quedar, pero hay que ver eso que da, qué es lo que puede generar, qué impacto puede generar luego. Sí, Porque ¿Saben? ¿Mm? como Ernesto estaba diciendo, no es solamente cuestión de los nombres que lo ponen azarosamente. A través de esos nombres tiene un trasfondo, es un mensaje que tiene que leer entre las líneas de esos proyectos, que no sería para todo el mundo que tenga posibilidad de entenderlo exactamente. Hay un mensaje subliminal que está atrás de esos proyectos, en el nombre que lo pone. No, Mm. no, sí, coincido pero totalmente lo que José está diciendo, termina- Ernesto. la realidad termina por imponerse. Yo recuerdo que había surgido una conversación en aquellos años. Puede parecer una banalidad, pero cómo iban a plantar la bandera en la luna, porque no tenían mucha certeza de qué estaba hecho el piso de la luna. Buen Y punto. fue toda una conversación, fue todo un asunto, y lograron plantar la bandera, y cuando el módulo se fue, el ruido la tiró a la bandera dando vuelta por ahí, y todo lo que se mapeó a la luna con el proyecto Apolo, hoy ya no sirve de nada. Todos esos mapas han perdido actualidad. ¿Por qué? Porque el polvo lunar ha cubierto todo lo que antes se veía en esos mapas y hoy tienen que volver a mapear todo. Para Sí. mí, me gustaría cerrarlo de esta manera. La principal diferencia que este es un asunto empresarial, de hecho es un asunto de empresas privadas que trabajan con la NASA y que los objetivos son Sí, claramente económicos, ya no hay una cuestión política de por medio. no, pero yo discreparía en un punto solamente contigo, José, en que Sí, comparto plenamente que es un planteamiento económico y político, pero yo creo que también tiene perdón, un componente económico, quiero decir, ¿no? Y empresarial, pero creo que tiene un componente político también, entendido desde el punto de vista del enfoque de los valores actuales a los cuales se conducen, sobre todo desde el discurso internacional respecto, por ejemplo, a la inclusión. ¿Ah? El hecho de que hoy en Artemisa se incorpora una mujer. Se incorpora a la primera mujer que va a la luna, se incorpora a la primera persona afroamericana, norteamericana que va a la luna. Allá hay un componente político, creo yo, que es un mensaje que, que yo no lo pasaría por alto. Ahí hay también, obviamente con intencionalidad, si es lógico, si nada aquí es casual, pero yo creo que aquí también está ese componente político, fíjate, creo yo. A, mm. A mí me llama la atención algo, fíjense, que yo creo que la última gran proeza del hombre fue la llegada a la Luna y la carrera espacial que nosotros vimos cuando éramos niños o adolescentes, ustedes. Y esta es la carrera espacial de las empresas de inteligencia artificial. Ya, sí, Porque todo el sí. desarrollo que antes hacían calculistas, que eran personas, ¿cierto? Matemáticos, físicos, hoy son datos de estas empresas. Y con una regla de Se, cálculo. claro, Oye, se dice, yo he visto una entrevista de Elon Musk, por ejemplo, que la problemática principal que ustedes tienen que haber escuchado que tiene la inteligencia artificial es el uso del agua, el enfriamiento de los grandes equipos. sí, claro. Y sí. él dice, yo estoy haciendo todo en función de trabajar con satélites de tal forma que pudiéramos llegar a tener o en los satélites o en la luna
los centros de inteligencia artificial porque se enfrían por las situaciones físicas que tiene el espacio. Va a tener energía ilimitada por la luminosidad, y con la inteligencia artificial vinculada a la robótica vamos a poder llevar a humanoides a esta gran distancia donde el cuerpo humano no soporta. Entonces estamos viendo Bueno, otra era, ¿cierto? ahí está. Ahí Pero está. les quería comentar algo, porque en esto me llama la atención algo que dice cuando es lo que nosotros sabemos que hay, porque hay un trasfondo que puede ser muy adelantado. Yo tengo aquí, y por eso ojeaba, una revista que a mí me regalaron en los años 80, miren, si se las alcanzo a mostrar, y si se desenfoca un poquito, a ver, para no se va a desenfocar, pero la tengo aquí y ahí se las voy a subir. Ah, ahí se ve. Dice Viaje Estelar. Esto de una editorial española que se llamaba Plesa, que eran como estas revistas que nos compraban a los niños para poder estudiar de esta manera, y es del año 80. Ya habla y trae un capítulo sobre el transbordador espacial que se va a lanzar en el año 2000, y el transbordador es del año 84. Es decir, que la información que maneja esta editorial, que era científica, de difusión para niños, hablaba que faltaban 20 años para que el transbordador espacial llegara, y el transbordador espacial estaba. Nosotros, y los que pudieron ver en esto por televisión, como José, vieron una transmisión de televisión desde la Luna, que es el cuestionamiento Sí, que siempre ha existido con los que discuten que si se llegó o no. Es decir, que existía sí. la tecnología para transmitir a esas distancias, tecnología que nosotros llegamos a ver en la década de los 90, porque los de los mundiales, por ejemplo, el Mundial de España, que el primero que yo tengo más claridad, a pesar que me impactó mucho el 78, era que tenían que decir, esperemos que el satélite pase para poder transmitir. Tenemos, y hoy en día nosotros nos contactamos a diferentes países instantáneamente, y las transmisiones que vamos a ver de la Luna y que vimos ahora era del interior de las cápsulas con diferencias de segundos, creo que eran, no eran que llegaran con minutos y todo. Entonces, todo el desarrollo tecnológico que se tiene militarmente, espacialmente y comercialmente que nosotros no vemos, puede ser que esta posibilidad de llegar se adelante, se retrase, y depende de las competencias de estas empresas, unas privadas, por decirlo así, las enfocadas en el mundo occidental norteamericano, y unas privadas estatal que son las enfocadas en China, que también son dos modelos. Entonces yo creo que estamos viendo lo que nos dejan ver, pero que no va a ser raro que en menos de 20 años nosotros estemos conversando o diciendo, logré ver la llegada del hombre a la Luna, y capaz que llegue a ver el hombre llegando a Marte. Sin duda. Entonces, es increíble. Oye, Sí. a propósito de esto, y ya para ir concluyendo, quería hacerle una consulta. ¿Qué creen ustedes que van a pasar en este tiempo que viene? ¿Tendremos a un chileno, a un argentino, a un congolés llegando en estos vuelos espaciales? ¿Cuál va a ser el aporte de nuestros países? ¿O qué esperan ustedes de la carrera espacial? ¿Qué va a suceder en estos años? Yo creo que lo que viene es el aspecto comercial como asunto inmediato. Un pasaje para ir a la estratosfera sale $300.000. Ya, Y hay en el mundo por lo menos 60 millones de millonarios. ya. Es decir, que es un grupo bastante atractivo para ofrecerle pasajes para ir a conocer la estratosfera. Han ido ya varios youtubers incluso. Entonces se abre un campo comercial sumamente interesante que probablemente también le va a servir a las empresas para ir a otros asuntos. Ahora, el qué pase, yo creo que termina por depender de cuál es el objetivo de que pase. En los años, a fines de los años 60, la película 2001, Odisea del Espacio, planteaba no solo la exploración espacial, sino el riesgo de que el programa espacial estuviera a cargo de la inteligencia artificial. Ese era el fondo de Stanley Kubrick. Pero hoy todo eso ya existe. Y siendo completamente otro el interés, puramente económico, yo me animo a creer que es posible que las cosas sean mejores incluso. Tiendo más a confiar en el interés económico que en el interés político. Ya no se trata de hacerla quedar atrás a Rusia o a China o al que fuera, sino de ganar dinero, de hacer empresas nuevas, hacer empresas que se sustenten a sí mismas y bajar el costo de los recursos naturales, supuestamente gratis en la Luna. Ahora, también todo eso está por verse, porque en 3 años más este presidente, por ejemplo, el estadounidense, se va y nadie sabe si el que va a venir va a mantener el interés en los programas estos. Nadie sabe qué va a pasar con Elon Musk
o con el de Amazon, es vidrioso. Nunca podemos estar muy seguros. Yo creo que la Sí, única no, certeza que se puede ver hoy es el interés económico de las grandes bueno, empresas y por ese lado creo que va a ir. bueno, Ernesto. yo complementando lo que señala José y a raíz de tu pregunta, Edgardo, yo creo que para estos efectos, los intereses empresariales de las grandes empresas de la tecnología están por encima de lo que pudiera ser la coyuntura del gobierno que pudiera venir. Por lo tanto, yo creo que esto va a seguir avanzando. Ahora, puntualmente respecto a cuál podría ser el aporte de nuestros países del cono suramericano, en el caso de Argentina y de Chile. Particularmente en Chile yo creo que tenemos algunas condiciones que pueden aportar y aportan sin duda alguna hoy en día al desarrollo de lo que significaría, ¿no es cierto?, llamémosle la ciencia aeroespacial o como pudiera llamarse de mejor manera. Primero, los grandes observatorios que existen en el Sí. norte de Chile por tener los cielos más limpios del mundo, digamos. Sin lugar a De hecho, ahora van duda, a tener el más grande del sin lugar mundo. a duda. ¿Ah? Van a tener el más grande del mundo, ahora lo están Bueno, terminando. claro, y hay, de hecho, el 70% de la capacidad de observación al espacio del mundo se hace desde Chile. Entonces, desde Sí, ahí ya yo creo que hay un aporte importante. En segundo lugar, curiosamente tenemos, para quienes han visitado San Pedro de Atacama, tenemos el Valle de la Luna ahí, donde hay unos espacios muy similares donde se pueden hacer ensayos, al menos en sí, cuanto a la característica del territorio, ¿no? sí. Eh, y una serie de otras condiciones, junto con Argentina y otros países que tenemos bases en el territorio antártico, creo que también ahí hay aportes muy particulares. Por lo tanto, yo siento que a efectos del desarrollo de esta ciencia espacial, va mucho más allá simplemente de la astronomía, sin duda, sino que es la preparación de una condición humana y de una condición del mundo en una configuración interempresarial, intercontinental, y en relación a diferentes potencias que para algunas cosas pelean y para otras evidentemente se ponen de acuerdo, que están muy por encima incluso de la capacidad que nosotros tenemos de informarnos, porque todo esto de alguna manera ya no es a conquistar un espacio en la Luna o en Marte o en otra parte, sino que tratar de avanzar para quedarse y para desarrollar nuevos proyectos que tal como tú decías, Edgardo, hace unos minutos, nosotros estamos como 10 años atrás de lo que realmente son, creo yo, la información que estas potencias y estas empresas de tecnología muy avanzada están hoy día trabajando. Bien, Cuéntanos bien. respecto a su pregunta, concretamente, sí, siempre tenemos aporte, pero ese aporte es anónimo. Ustedes fíjense, todas esas grandes empresas, ¿qué bandera tienen? ¿De qué país? ¿O dónde está radicando toda esa empresa? Esa es la Sí, gran cuestión, porque no hay que sea Chile, Argentina o Congo, no puede aportar lo científico para hacer, pero la cuestión es que la cuestión político mismo no permite que esos científicos se destacan en su propio país. Y todos son importados para instalados en Estados Unidos para tener la grande magnitud de difusión y desarrollar bien su investigación. Y aporte. José estaba insistiendo sobre el tema más cuestión económico que político, pero siempre del económico va de par con lo político, porque todas esas grandes empresas también son de los países que políticamente son poderosos. No, cuando se habla de esos temas, tenemos o Estados Unidos o China, que está candidato a ser primera potencia 2050 o quizás antes.
No, todo eso, fuera de cuestión económica, a mi modo de ver, es más cuestión política, la idea de proyección que cada país tiene para posicionar su país. Sí. Me parece bien tu enfoque. Oye, y para darle ya término, porque los amigos también nos han escuchado harto rato, es agradecerles que hayan aceptado la invitación e invitarles para un próximo podcast, pero donde hablemos de otro evento que ya es también tiene que ver con algo redondo, pero no con la luna, sino con el fútbol. Y que hablemos de nuestras experiencias de los mundiales de fútbol. Así que invito a todos los amigos que vieron el podcast o nos van a escuchar a través de Spotify o otras plataformas o nos ven en las distintas plataformas donde vamos a subir estos videos, que nos puedan seguir escuchando y nos comenten también qué es lo que sintieron cuando supieron de la carrera espacial. Si vivieron la llegada del hombre a la luna, si vivieron los otros hitos, si vieron este hito y qué se imaginan que va a ser el hombre en el espacio. Así que muchas gracias por su tiempo, Ernesto, José y Didi, y los invito para un próximo capítulo.